Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la primera de este año que acabamos de estrenar del año 2023. Nuestra contrarréplica dominical que había pensado en hacerla en directo a través de Twitter, pero como suele ser habitual, esas contrarréplicas en directo se me suele olvidar avisar con tiempo. Así que nada, a ver si la dejamos para la semana próxima, porque en el mes de diciembre, entre unas cosas y otras, ya sabéis el mes de diciembre lo cargado que viene de festividades y de días especiales, pues no hice contra en directo. Así que tengo que hacerla en enero sí o sí. Bien, la haremos entonces para el fin de semana próximo, para el domingo próximo. Entre tanto tenemos una contrarréplica normal, es decir, de las de los domingos habituales, con nuestros temas de fondo que me van dejando los contraescuchas sobre los asuntos más variados que uno se pueda imaginar. Y nada, vamos a ponernos con ella. No sin antes, eso sí, daros el número de WhatsApp al que tenéis que dirigir vuestras notas de voz. Ya sabéis, es el mismo número para cualquiera de las contras, contrarréplica, contrasello, contraportada, contraplano, allá donde hay participación de los contraescuchas, que es en prácticamente todos los espacios. Desde luego los de radio, los de vídeo ya es diferente, pero sí en los de radio procuro enriquecer el contenido siempre con, bueno, muchas veces como el programa de hoy está algo más que enriquecido, porque es que buena parte de este programa lo hace la audiencia. Desde luego los temas de los que se habla los trae la audiencia. Bien, si queréis mandar vuestras notas de voz, el número es el 690-827909. Número de WhatsApp, no llaméis aquí porque nadie va a atender a ese teléfono. Está de hecho desconectado el teléfono. Solo conectado a un router wifi y a partir de ahí, desde ahí recibe las notas de voz. Respecto a la duración, pues para este tipo de preguntas, consultas y demás reflexiones, creo que con 1 o 2 minutos bastará. Así podrán entrar más. Bien, pues dicho todo esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Juan Manuel, que quiere hacer una aclaración sobre un mensaje que hace un tiempo dejó otro contraescucha que hablaba de las fábricas de automóviles en España, que hay un montón de ellas. Bueno, pues lo que le quiere contestar es Juan Manuel y hacerle una precisión. Quería hacer una aclaración sobre un tema que sacó un amigo de la Contra de León, donde hablaba que las fábricas que había en España de productos de vehículos, tanto vehículos ligeros como vehículos pesados, pues habían cerrado, ¿no? Y comentaste que bueno, que todavía seguían existiendo, ¿no? En parte siguen existiendo sin duda alguna, aunque ya no pertenecen al producto español, sino son liderados o dirigidos por extranjeros. Y yo creo que lo que se refería a nuestro amigo es que la dirección de esas fábricas ya no están en España. O sea, llega un tipo de Turín y dice que quiere cerrar la fábrica de Fiat, que está en Coslada, y se cerraría. Llega un tipo de París y dice que la fábrica de Citroën de Vigo tiene que cerrarse y se cierra. Yo creo que es un matiz importante a la hora de decir si esas fábricas son realmente producción española o no. También hay un tema importante, es por qué esas fábricas estuvieron en España o se hicieron en España hace 30 o 40 años, ¿no? Que no creo que tenga que ver nada con la innovación o con lo que podría ser de capital industrial que hubiese aquí en España, ¿no? Yo creo que se hicieron básicamente por los costes de producción que eran bastante inferiores al resto de Europa. Un saludo. La industria del automóvil, Juan Manuel, lo he dicho en muchas ocasiones aquí en La Contra, es de las más concentradas del mundo. La práctica totalidad de los automóviles que circulan por el mundo, y fíjate, sí, automóviles, vehículos, bueno, no solo automóviles, sino también camiones, de vehículos a motor, en una palabra, vehículos industriales ligeros, etcétera, que son millones. Bueno, estamos hablando de cientos y cientos de millones. Solo en España debe haber del orden de 30 millones de vehículos, así que imagínate lo que habrá en Estados Unidos o en China o en la
la India, es decir, en países muy poblados. Estamos hablando de muchísimo. Bien, pues la práctica totalidad, ya digo, están fabricados por 14 o 15 empresas, 14 o 15 grandes grupos dedicados a esto. Son tan conocidas que todos las conocemos su nombre, vamos. Toyota, Volkswagen, Ford, Honda, Mercedes-Benz, General Motors, de grupos grandes, Stellantis, por supuesto, que es muy reciente, Renault, Nissan, BMW, que son alemanes, estos tienen una participación pequeña, pero vamos, que también está muy presente, Hyundai, y alguna china como BYD o los indios de Tata, que estos se han incorporado ya más de forma más masiva en los últimos años. No he dicho todas, pero me he debido acercar. No son muchas y todas las tenemos en la cabeza, porque si salimos a la calle o vamos por la autopista, prácticamente todos los vehículos que vemos circulando pertenecen a alguna de estas marcas o están fabricados, no marcas, a estas empresas. Estas empresas a menudo tienen muchas marcas. Sus sedes centrales están básicamente en 3 países: Estados Unidos, Alemania y Japón. Son los 3 gigantes. Estos grupos luego tienen marcas. El grupo Volkswagen, por ejemplo, que creo, no sé si este año estará el primero o el segundo, pero suele turnarse con Toyota por ser el que más vehículos vende. Volkswagen fabrica los Volkswagen, obviamente, fabrica los Audi, fabrica los Seat, fabrica los Skoda y algunas marcas de lujo. Por ejemplo, un Lamborghini o un Porsche, ambos son del grupo Volkswagen, aunque tengan una marca muy bien diferenciada y vayan dirigidos a un público muy concreto. El grupo Stellantis, que decía que es muy reciente, este grupo nació hace creo que un par de años, una cosa así, tiene su origen en la fusión entre Fiat, Chrysler y el grupo PSA francés. Fiat Chrysler ya estaban. Chrysler sabéis que hace muchos años estaba con Daimler, luego Daimler vendió su participación en Chrysler, se quedó un poco a la cuarta pregunta y tuvo que recibir ayudas del Estado y luego lo compró Fiat y se fusionaron hace cosa de 2 o 3 años con los franceses del PSA, que eran Peugeot y Citroën. Bien, ahora fabrica, aparte de los Fiat y los Chrysler, fabrica también los Citroën, los Dodge, los Peugeot, los Alfa Romeo, los Ram, que son estas rancheras tan gigantescas que hacen en Estados Unidos, los Jeep también, los Opel, porque se lo compraron a General Motors. Opel es una marca de origen alemán que durante muchos años fue General Motors. Y algunas marcas de lujo. Por ejemplo, Maserati, siempre pensamos que es una marca italiana y evidentemente su origen es italiano y sus diseñadores están en Italia, y seguramente la fábrica casi con toda seguridad también está ahí, pero vamos, que pertenece al grupo Stellantis. General Motors fabrica los Chevrolet, fabrica los Buick, los Cadillac. Luego los japoneses también tienen grandes marcas, pero no tienen una política, las marcas japonesas, una política multimarca tan acusada. Toyota, por ejemplo, fabrica los Toyota, que creo que es la marca más vista del mundo, porque tiene una cantidad de modelos infinita. Y luego tiene Lexus, que es la marca diferenciada, la marca de lujo. Y el resto de la gama creo que es Toyota. Quizá tenga alguna marca más, pero vamos, no la recuerdo. Nissan hace lo mismo y solo tiene una marca de lujo propia que se llama Infiniti. Ford en Estados Unidos trata de tenerlo todo bajo su marca, que aunque tiene también una marca de lujo, que esas no se ven en Europa, pero sí en Estados Unidos, que se llama Lincoln. En Alemania esa política es la de Mercedes-Benz. Todo va con su marca, absolutamente todo, desde las furgonetas para reparto hasta los Mercedes más caros, a excepción de Smart, que también pertenece a Mercedes y que es una marca aparte. El Smart además hace unos modelos muy concretos, creo que solo tiene 2 modelos, uno pequeñito, solo de 2 plazas, y luego otro un poquito más grande que tiene 4 plazas y pensados exclusivamente para moverse por ciudad. Smart nació a finales del siglo XX, creo que el año 97 o 98, con una fábrica en Estrasburgo, recuerdo, ahora creo que tienen fábricas en más sitios, pero vamos, que Mercedes era uno de los principales accionistas y hoy creo que es el dueño completo, casi completo de la empresa. Como ves, hay mucha marca distinta, muchísima, pero pocos fabricantes. El caso de Hyundai y Kia son la misma marca, aunque son la misma empresa, mejor dicho, aunque pertenece a Hyundai, aunque tienen 2 marcas. Esto es bastante común. Ya digo, con la excepción de Renault, los franceses y los italianos en buena medida han sido absorbidos por grandes conglomerados estadounidenses o alemanes. Y tampoco me cuesta hasta poner la nacionalidad a esto, porque son empresas, sobre todo los grandes grupos que cotizan no en un parqué, sino en varios. Los ves cotizando en Nueva York, en París, en Milán, en Londres, exactamente el mismo grupo. El caso de Hyundai, en este caso sí sería más coreano, pero vamos, que tiene 2 grandes marcas y por supuesto es multinacional. Y luego estarían los chinos, que se han incorporado un poco más tarde, pero tienen una marca muy famosa, aunque todavía no se ve tanto, más allá de China, como es el caso de BYD. Pero, por ejemplo, los autobuses, yo ya he visto autobuses en Madrid que son los eléctricos, estos nuevos son BYD. En fin, que es una industria en muy pocas manos, grandes conglomerados, que ya digo, cotizan por todo el mundo,
mundo y que tienen fábricas también en todo el mundo. En España, por ejemplo, el grupo Volkswagen tiene una fábrica en Barcelona donde fabrica SEAT y también fabrica Audis, si a no ser que lo haya dejado de fabricar, porque esto cambia muchísimo, pero vamos, fabricaba Audis, y otra en Pamplona donde fabrica los Volkswagen Polo. Más eso es fácil de ver porque cuando vas en el tren que te lleva hasta la estación de Pamplona, cruzas por la fábrica de Volkswagen y ves los Polos aparcados allí. De hecho, la fábrica está a ambos lados de la vía de tren. Renault fabrica en Valladolid, fabrica también en Palencia, que está cerquita. Stellantis tiene una fábrica en Vigo muy grande y otra en Madrid. Ford tiene la fábrica de Almusafes en Valencia. Opel tiene la fábrica de Figueruelas en Zaragoza. Mercedes tiene una en Vitoria, pero solo hacen vehículos industriales ligeros. Nissan tiene una en Ávila, que antes tenía otra en Barcelona, pero la cerró hace 2 años. Y la de Ávila, donde hacía también camioncitos pequeños, la reconvirtió en una fábrica de estampación. Iveco, por ejemplo, tiene una fábrica en Madrid, de la carretera de Barcelona. Vamos, que no es tan fácil. No es tan sencillo como decir, un señor de París dice que hay que cerrar y se cierra. No, ese señor de París primero se debe a un consejo de administración y a una junta de accionistas, que por supuesto lo que más les preocupa es la cotización en bolsa y la cuenta de resultados. Ya está. Así que lo mismo puede cerrar una fábrica en Francia o una fábrica en Eslovenia, en función de las necesidades operativas de la compañía, no de cuestiones nacionales. De hecho, el director mundial de Renault no es francés, el director general mundial es italiano, es un tipo que se llama Luca De Meo. El de Stellantis, por ejemplo, una compañía cuya base, diríamos, está entre Fiat, Chrysler, luego se sumaron los franceses de PSA. El de Stellantis no es ni italiano, ni estadounidense, ni francés. Es portugués. Se llama Carlos Tavares. Luego, dentro del grupo Stellantis, cada marca tiene directores que no se corresponden a menudo. Su origen, vamos, con el origen nacional de cada marca. El director general de Fiat, estamos hablando. Fiat es fábrica italiana de automóviles de turismo. De automóviles, eso es SEAT. Sociedad Española de Automóviles de Turismo Fiat es fábrica italiana de automóvil Torino, de Turín. Es decir, de la ciudad originaria de la marca. Bien, el director general de Fiat es un francés, el de Peugeot, que es otra de las marcas de los orgullos franceses, o pensamos, hasta la palabra nos dice que es francesa, es una inglesa. Bueno, caray, recuerda a Carlos Ghosn, el que fue director general de Nissan durante muchos años y que es libanés. Bueno, y está refugiado en el Líbano porque en Japón le persiguen. La del automóvil es una industria genuinamente globalizada. Y por lo tanto no se rige por criterios nacionales. De esto es de aquí y entonces solo hay que preocuparse de esto. Esto es pensar que la industria del automóvil del año 2023 es la industria del automóvil del año 65, donde sí, efectivamente, había un componente nacional muy importante, donde se llegaron a nacionalizar empresas automovilísticas. Los fabricantes, lo único que les interesa es vender el mayor número de vehículos posible al mayor precio posible, y para eso fabrican donde sea necesario, en función de los costes, de la ubicación, de la disponibilidad de la mano de obra, lo formada que estén, en fin, toman decisiones empresariales, pero no se atan mucho al origen de la marca. SEAT lo lleva en el nombre, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, y ya está. Y vende quizá un poco a efectos de puro marketing, pues elementos de la pasión, ya sabes, como decían aquellos antiguos anuncios de SEAT, autoemoción, ¿no? Vas por el mundo y vas viendo los SEAT en la publicidad de SEAT, quiero decir, y venden cierto aire español, ¿no? Igual que Alfa Romeo vende cierto aire italiano, o los Audi o los Mercedes venden cierto aire alemán, pero nada más, un poco el sabor ese de, bueno, que sepáis que como lo han fabricado los alemanes está muy bien hecho. Seguramente no lo hayan fabricado los alemanes, lo han hecho unos tipos en Navarra, ese Volkswagen Polo que te acabas de comprar. Pero vamos, que se ha quedado reducida las sedes centrales, te estoy hablando, a una serie de países muy concretos, Alemania, Japón, Estados Unidos, donde el personal que trabaja en ellos, sobre todo el personal directivo, es completa y genuinamente internacional. Seguimos con Alejandro, que pregunta si conozco a alguien que haya pasado del liberalismo al comunismo o a lo largo de su vida, vamos, que haya empezado siendo liberal o conservador o de derechas así de manera general y haya terminado ya de mayor siendo de izquierdas. Primero, darte las gracias por la increíble calidad de tus programas, me refiero. Sobre todo sigo la contrahistoria, pero también la contracrónica y el contraplano, de vez en cuando. De hecho, en algunas ocasiones te he mandado audios para todos estos programas. Y bueno, a lo que voy. Te quería hacer una pregunta, una reflexión que he tenido que me parece curiosa, porque yo he llegado a conocer gente que ha pasado del comunismo al liberalismo, o
o un área más capitalista o conservadora incluso, ¿no? Por ejemplo, famosísimos casos, ¿no? Como Antonio Escotado, ¿no? Y en cambio estoy intentando repasar y quiero ver si tú conoces, sea famoso o una persona cercana, no sé, porque es que yo no lo conozco, que haya pasado al revés, haya pasado de un concepto conservador o liberal, ¿vale? Ya sé que no es lo mismo, pero es por ver cómo hacen el viaje hacia el lado del comunismo, ¿vale? ¿Conoces a alguien que haya hecho eso? Que haya sido un liberal y de pronto pues se convierte en comunista. Porque yo entiendo que a lo mejor pueden hacer un paso intermedio y volverse socialdemócrata, porque todo depende, ¿no?, de las experiencias personales y tal, pero que se vuelva realmente un comunista o incluso marxista. Bueno, pues nada, era por saberlo. Ya está. Muchas gracias y enhorabuena por tus programas. Hasta luego. Pues tal y como me lo pones, no conozco a ninguno. Alguno habrá, evidentemente, porque hay gente para todo en este mundo, pero no conozco a ninguno. Ya sabes el aforismo aquel que se decía hace tiempo de quien a los 20 años no es de izquierdas es que no tiene corazón y quien a los 40 no es de derechas es que no tiene cabeza. Esto se decía muchísimo. A ver, lo normal es que se vaya de la izquierda a la derecha. Cuando uno es joven, todavía no se ha puesto a pagar impuestos, no ha empezado a trabajar, piensa en cierta medida que el dinero se coge de los árboles y, bueno, es normal que tenga inclinaciones izquierdistas. Ya sabes, tenemos derecho a todo, por supuesto. La solidaridad compra muy bien todo el paquete. A los 18, 19 años, pues es mucho más sencillo. Además está el tema del idealismo. Luego, años más tarde, cuando ya hemos asumido responsabilidades en la vida, pagamos nuestros impuestos religiosamente, bueno, y hemos comprobado lo difícil que es salir adelante, pues nos solemos hacer algo más conservadores, pero eso es completamente normal. Lo que sí hay gente es que es gente que pasa de la extrema derecha a la extrema izquierda. Eso sí se ha dado. Y gente que pasa de la extrema izquierda a la extrema derecha. Ahí sí que hay movimiento. Bueno, y tenemos el caso de Jorge Verstringen. Este le conocemos bien en España. Este era un radical de derechas en los años 70, luego pasó por el Partido Popular, donde llegó a ser secretario general y hasta candidato a la alcaldía de Madrid, recuerdo. De ahí pasó al entorno del PSOE, salió del PP, salió de muy malas maneras, porque ya no le gustaba y estuvo brujuleando en torno al PP, al PSOE durante un tiempo y luego terminó siendo uno de los padres espirituales de Podemos y además un gran defensor de la revolución bolivariana en Venezuela. Podríamos pensar que Jorge Verstringen hizo un viaje muy largo, evidentemente largo fue, sí, donde estaba, sobre todo por todo el rodeo que dio, ¿no? Pero no, realmente su punto de partida y el de llegada están muy cerca. No hay cosa más parecida a un falangista que un militante de cualquier partido de extrema izquierda. En fin, no me invento nada, ¿eh? Ahí tenemos el programa de Falange Española. Si le quitamos las apelaciones a la patria española, quiero decir, y cada vez menos a la religión, nos queda el programa de Podemos. En Francia, una parte nada despreciable de los votantes del Frente Nacional, bueno, la reagrupación nacional que se llama ahora, provenían de la extrema izquierda. Bueno, y aquí en España, ya hace unos años de esto, pero seguramente os acordaréis los que seguís la información política. Recordad cómo Ricardo Sáenz de Inestrillas, que en tiempos fue uno de los líderes más reconocibles en España de la extrema derecha, caray, Inestrillas fue hasta acusado por el asesinato aquel del director de Egin, esto fue creo que en el 89, ¿no? Que entraron con pistolas, estuvo ahí en aquello y le llegaron a acusar de eso. Es decir, que militaba en una derecha extraordinariamente dura. Bueno, pues le vimos, creo que esto fue en 2015, que se afilió a Podemos. Otra cosa es que Podemos no quería saber nada de él porque sabía de dónde venía, ¿no? Es decir, pero estoy convencido que Inestrillas estaba al 100% persuadido de que lo de Podemos le representaba genuinamente. Pero entre esos dos extremos, ya digo, de extrema izquierda a extrema derecha, suele haber tráfico de gente. Es relativamente común, pero no tanto el comunismo al liberalismo, y menos a partir de cierta edad. De joven sí, bueno, pues puedes haber sido, cuando eres jovencito, ¿no?, un poco revolucionario, y luego pues con la edad vas madurando y ya está, y a la vuelta de 15 años dices, pues caray, qué cosas pensaba yo cuando estaba en el instituto, ¿no? Qué poco conocía el mundo, qué poco conocía al ser humano, ¿no? Y qué poca información tenía en general de todo, y me dejé llevar pues por las consignas. Pero aquello, ¿quién no ha tenido? Pues caray, bueno, habrá gente que no la ha tenido, pero vamos, que no ha tenido cuando era más jovencito, ¿no? Ciertas tendencias más izquierdosas, aunque solo sea porque tus compañeros lo son, o vas a la universidad, y luego pues a lo largo de tu vida, a no ser que vivas de eso, que eso ya es diferente, ¿eh? Si lo que haces es vivir de la política,
pensarás o dirás que piensas lo que tienes que decir en cada momento para seguir viviendo eso. Digo cuando no vives de la política, cuando la política te da igual, ¿no? En ese caso, lo normal es que se vaya en dirección o que vayamos en dirección a la derecha, más que a la izquierda. Evidentemente, alguno habrá hecho el camino inverso, es decir, que pasó a la socialdemocracia desde el liberalismo, pero por lo general no suele ser normal. Yo, de hecho, no he conocido nunca a ninguno que lo haya hecho. Bien, vamos ahora con Raúl, que es de Canarias, y que pregunta por el indigenismo americano y cómo debatir con los que nos vienen con estas historias, como que los españoles somos unos genocidas y cosas por el estilo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes y feliz año. Nada, en primer lugar, muchas gracias por los conocimientos que nos otorgas y que nada, uno siempre sale de tus programas sabiendo un poquito más. Nada, esto será breve. El tema es que el otro día en una comida de estas de fin de año, una comida, tengo un amigo que está casado con una boricua aquí en Canarias y tal. Y bueno, es bastante joven ella. Y me extrañó una cosa que dijo, se le saltaría, generalmente los que estamos alrededor los más mayores, pero dijo, no, bueno, yo estoy muy decepcionada con Colón, con Cristóbal Colón. Me extraño. Digo, yo le pregunté por qué y tal. Y no, por todo lo que hizo, lo que han hecho, digo, pero tú no te has visto que eres absolutamente española de tu idioma, todo lo que tienes. No, nosotros estamos orgullosos, estamos empezando a tirar todas las estatuas de Colón y del otro, no me acuerdo mucho, el nombre no me viene a la cabeza. Digo, pero eso es tirar lo que eres tú misma. No quise entrar en muchos debates, se puso nerviosa. No, estamos intentando hablar inglés. Digo, inglés no puedes hablar porque el idioma oficial los últimos 500 años es el castellano. No quise entrar en muchos detalles, pero la pregunta es ¿qué responder ante estas tonterías que se van diciendo ahora? Claro, uno que ha viajado por el mundo, porque he viajado muchísimo, hay la diferencia entre los países hispanos y británicos es que hay mestizaje absoluto y en los británicos no queda nada. Te podría aburrir dándote ejemplo. Claro, pero ¿qué contestar sin extenderse mucho ante esta tontería? Que estas frases hechas de las redes sociales, estos movimientos, todo tipo Black Lives Matter y tal, o sea, pero sobre todo en este caso, ¿cómo respondes tú cuando a ti te lo han dicho? Sin extenderse demasiado a esas personas, por supuesto. Bueno, Raúl, yo creo que esta experiencia que tuviste con aquella puertorriqueña la hemos tenido todos los españoles en alguna ocasión, con algún mexicano, con algún venezolano, con algún colombiano, con algún cubano, que solo por el mero hecho de ser españoles, ya estando en América o estando en Europa, nos vienen con ese cuento, ¿no? Es decir, a mí me ha sucedido en más de una ocasión, ¿no? Pero vamos, yo cada vez que veo un hispanoamericano que me viene, con intención de culparme, obviamente, con eso de que los españoles somos muy malos, a veces les dices, bueno, oiga, que yo no he matado a nadie, ¿no? Ni le he hecho nada malo a nadie. Bueno, pero fueron muy malos. Ustedes fueron muy malos que hicieron esto o aquello, con lo de Colón, Cortés, Pizarro y compañía, que todo aquello fue un genocidio. Pues les digo que los herederos directos de aquellos conquistadores son ellos, que mis antepasados no hicieron las Américas. Vamos, que se quedaron en la península. Porque si no se hubiesen quedado en la península, yo no hubiese nacido en España. Hubiese nacido en México, hubiese nacido en Argentina, o hubiese nacido en Chile. Pero no, fui a nacer en España. Además, mi padre también, mi abuelo también, mi bisabuelo y bueno, pues así hasta que puedo ir hacia atrás, todos han nacido concretamente en la ciudad de Madrid. Así que no sé, que me carguen a mí las culpas de lo que hizo un tipo como Hernán Cortés, que nació en Extremadura a finales del siglo XV, que se fue a América, pues no sé, me parece un poco injusto. Vale, es cierto, sí, Hernán Cortés nació en Extremadura y Extremadura está en mi país, pero ya está, ahí se acaba todo. Los que deberían pensarse quién proviene directamente de Cortés y compañía, no soy yo. A la vista está que los conquistadores, la práctica totalidad de los conquistadores del siglo XVI se quedaron allí. Precisamente a lo que iban era eso. Y el saldo migratorio entre España y América ha sido durante los últimos 500 años claramente positivo a América. No ha sido positivo a España, es decir, a la península ibérica. Ha sido en los últimos 20, 25 años cuando han empezado a verse hispanoamericanos por aquí. En los años 40, 50, 60 o 70 no había ninguno, más allá de algún millonario. Y ya está, y los embajadores. Lo normal es que fuesen los españoles los que iban hacia allá, ¿no? Pero vamos, que cada vez que me vienen con
que me vienen con eso, les lo digo así, creo que estáis vosotros mucho más emparentados con los conquistadores que yo. Y dicho eso, pues les recuerdo que tienen un problema con sus tatarabuelos y que deberían resolverlo cuanto antes, porque y aprender a vivir con lo que son, que tampoco está mal. Oye, pues esta es vuestra propia historia y tenéis que asumirla como es. Cambiarla no os hace ningún favor. Culpar de las cosas malas a otros, que no tienen culpa alguna. Evidentemente nadie tiene culpa hoy, en el año 2023, de lo que se hizo en el año 1521. Eso para empezar. Las culpas no se heredan, en una palabra. No le demos más vueltas. No se heredan las deudas como para heredarse las culpas. Y si no heredas las deudas de tu padre, ni los crímenes que pudo haber cometido, vas a heredar tú los crímenes que pudo haber cometido un tipo nacido en Jerez de los Caballeros en 1490. Hombre, me parece estirar demasiado el chicle. Algunos, cuando se lo digo así, eso les hace reflexionar. Porque claro, si realmente hubo violaciones masivas, como dicen ellos, pues ellos son fruto de esas violaciones. Es decir, las perpetraron sus antepasados directos. Los míos, ya digo, se quedaron aquí. En el caso de este que me pones, de la puertorriqueña, especialmente indocumentada, según me dices, no podía profundizar mucho, que no sabía mucho de historia, pues no hay que darle más vueltas, pasas del tema y ya está, ¿no? Pero a veces te encuentras con gente que sí que sabe, que ha leído, bueno, con esos puedes ir algo más a fondo, ¿no? Y tratar de debatir poniendo datos sobre la mesa. Pero claro, con quien no tiene mucha idea y lo único que hace es repetir de consignas que ha ido escuchando por ahí, que no las tiene ni siquiera bien sistematizadas, que ha habido por acá y por allá, pues la verdad, sinceramente, muy poco se puede debatir. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos hace una reflexión sobre lo que él denomina el Europe State of Mind. Mira, te llamo para compartir una reflexión acerca de algo que me viene rondando hace tiempo y que me llama mucho la atención y va un poco en línea con esto que comenta Miguel Quintana Paz, ¿no? De lo de el PSOE State of Mind, que yo creo que en Europa se extiende a toda Europa, es el Europe State of Mind, ¿no? En el que se ha dado por sentado que ciertos servicios sí o sí los tiene que proporcionar el Estado, porque de otra manera habría imperfecciones de mercado y no habría, y mucha gente se quedaría fuera, etcétera. Y me llama mucho la atención en el sentido de que quizá el servicio básico, o los servicios básicos, pero desde luego el servicio básico esencial o más importante que todos necesitamos es la alimentación y el agua, ¿no? Pero la alimentación sin lugar a duda. Y es el perfecto ejemplo de un servicio que está, al menos en los países europeos, 100% en manos privadas y que funciona perfectamente, tanto desde la producción, la distribución, la entrega, el consumo en restaurantes, es decir, absolutamente toda la cadena de valor de los alimentos está en manos privadas. Y nadie se queja o nadie ni siquiera se para a pensar en esa situación, ¿no? Sin embargo, para otros servicios como que se consideran igualmente esenciales en el Europe State of Mind, ¿no? Como puede ser la educación o la sanidad, se asume ya por defecto que sí o sí la mejor forma de proporcionar esos servicios a la ciudadanía es el sector público, sin lugar a dudas, ¿no? Parece que es eso, es un consenso general en el que todos están de acuerdo en eso, pero sin embargo nadie cae en la cuenta de que el servicio público más esencial o el servicio esencial que se necesita, que es la alimentación, está 100% en manos privadas y es, creo que con diferencia, el que mejor funciona. De hecho, por lo menos en España funciona muy bien. De hecho, durante la pandemia todos pudimos observar como tristemente la sanidad, pues a pesar de presumir, como en su día hicimos con el sector financiero, por desgracia, pero se presumió de que teníamos la mejor sanidad y que tenemos la mejor sanidad del mundo, una de las mejores, y creo que en cierto modo es así. Pero desde luego en un momento de estrés, ¿no? de estresar el sistema, se demostró que tiene unas carencias enormes en cuanto a suministros, en cuanto a organización, en cuanto a atención. O sea, y es verdad que los sanitarios se dejaron la piel, pero muy a pesar de la organización del sistema. Y sin embargo, todo el sector de la alimentación y de la restauración, pero desde luego de la alimentación, incluyendo la logística, tuvo algún efecto, obviamente, porque no se podía hacer muchas actividades económicas, pero no hubo desabastecimiento, ni hubo carencias, ni nada de eso, y el sector funcionó perfectamente. Y hoy en día no se puede decir, desde luego, que en España o en Europa la gente pase hambre,
Puede haber problemas de malnutrición, como puede haberlos en otros sitios, pero de luego la gente no se muere de hambre, ¿no? Y es un servicio 100% privado, no sé. Es una reflexión que me gustaría compartir con los contraescuchas y contigo para también contrastarla y que alguien también me pueda rebatir algún punto débil, ¿no?, de este pensamiento. Pero es que me llama mucho la atención que todos los que defienden los servicios públicos o cierta necesidad de servicios públicos en sectores básicos no caigan en la cuenta de este tema. Así que nada, un saludo a todos y un abrazo. Hasta luego. Bueno, eso que nos cuentas, Aitor, es lo que se conoce como capitalismo a la europea, ¿no? Que ya sabes que aquí tiene un componente social, o socialista, mejor dicho, mucho mayor que en Estados Unidos. Aquí hay dos servicios que se cree que solo puede suministrar el Estado. Uno es la sanidad y el otro la educación. De hecho, el denominado estado del bienestar se fundamenta en esos dos pilares. Cuando alguien, ya sabe, se va a otro país a pagar menos impuestos, lo primero que le acusan es: no, estás sacrificando a los viejecitos en los hospitales, estás impidiendo que se puedan dar becas en las universidades, ¿no? Porque te has ido a pagar menos impuestos a otro lado. Vamos, que básicamente trabajamos para pagar estos dos servicios. Eso es el estado del bienestar reducido a su mínima expresión. Con todo, se han hecho muchas modificaciones y reformas en Europa los últimos 40 años. En prácticamente todos los países de Europa conviven dos sistemas sanitarios y dos sistemas educativos. Uno es de titularidad estatal y el otro de titularidad privada. Ambos, por supuesto, no viven aislados, se complementan. En algunos países incluso se ha ido más allá y se ha ido directamente al cheque escolar, por ejemplo, en el caso de la educación, o a la sanidad financiada con impuestos, pero cuyo servicio dan empresas privadas. Esto último sucede en la propia España, vamos. En muchas comunidades autónomas, el hospital en el que te están atendiendo es privado y está gestionado como un hospital privado, aunque luego tú simplemente vas allí con tu tarjeta de la Seguridad Social. Se encargan, eso sí, de recordarte lo que ha costado el tratamiento, para que sepas que eso no ha sido gratis. En el caso de la alimentación, si estuviese en manos del Estado, seguramente estaríamos pasando hambre y habría una cantidad limitada de productos. Cuando digo limitada, y estoy siendo generoso, de productos en los estantes de los supermercados. Es un sector este de la alimentación extraordinariamente complejo. Bueno, no hay más que entrar en un supermercado y ver la cantidad de productos que hay y la variedad, ¿no? Y luchan contra el tiempo, además. Si tú quieres vender, no lo sé, fruta, naranjas, tienes un periodo de tiempo corto, porque es que si no, se te ponen malas. Y lo mismo sucede con otros muchos productos. El pan se pone malo en el mismo día. O liquidas lo que has hecho ese día, lo vendes, o si no, el pan lo tienes que tirar, ¿no? Es decir, que tiene muchas complejidades. Desde que un tomate sale de la tomatera hasta que llega a nuestra ensalada, hay un montón de intermediarios. Porque además el tomate no nos lo comemos solo. Le ponemos lechuga, le ponemos unas anchoas, algo de aceite de oliva, en fin. Hasta el plato más tonto del mundo y más sencillo, que es una ensalada que nos preparamos en 3 minutos, lleva un montón de cosas que vienen de distintas partes. El tomate puede haber venido de una huerta en Murcia o en Almería, el aceite de oliva puede ser de un olivo en Lérida o en Jaén. Ojo, yo estoy hablando que en España, donde tenemos una industria alimentaria potente, porque el país da un poco de todo, pero claro, si estás haciéndote esta misma ensalada en Suecia, es prácticamente todo lo que te estás poniendo: el tomate, la aceituna, el aceite de oliva, casi todo la pimienta lo estás trayendo de fuera, ¿no? Que hay un montón de intermediarios. Luego, aparte de eso, el agricultor tiene que saber la cantidad exacta de tomates que tiene que plantar para que no se le pudran ni pierda dinero. Ahí los mecanismos de mercado funcionan bastante bien. Bueno, esa es la razón por la cual en Europa no se mete en esto de la alimentación, salvo en el primero de los escalones, que es la agricultura, con la política agraria común, que absorbe algo así como la mitad del presupuesto de la Unión Europea y que está dirigida básicamente a que los agricultores europeos, que son muy pocos, en Europa Occidental por lo menos, es difícil conocer a un agricultor, porque es que el porcentaje de la población que se dedica a la agricultura o a la ganadería es muy pequeño. No sé a cuánto será en España ahora mismo, pero vamos, una cantidad ridícula si la comparamos con hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Cuando la mayor parte de la población se dedicaba al sector primario. Ahora el sector primario se dedica muy poca gente. Eso sí, son los agricultores y los ganaderos o los pescadores del mundo desarrollado, son muy pocos, pero están muy formados y disponen de muchísimo capital. Bueno, pues básicamente está pensada para eso. Pero vamos, no toda la agricultura europea está sometida a la PAC, eso por descontado, y tanto la importación como la distribución de productos alimenticios está completamente liberalizada. El resultado: nunca falta comida en los supermercados ni en los mercados. Y llegó la pandemia y, a pesar de que no nos dejaban salir de casa y parecía que en el país no estaba trabajando nadie, cada vez que bajaba
ibas al supermercado no faltaba de nada. Bien, vamos ahora con Leonardo, que es un venezolano que vive en Chile, que nos habla de inmigración, más concretamente de la venezolana, y si los problemas múltiples con los que se han encontrado allí tendría solución. Hola Fernando. Ante todo un gran saludo y felicitaciones por tu programa. Quería traer el tema de la migración y de cómo muchas veces los estados abordan este tema de forma, a mi criterio, errada o por lo menos muy imperfecta. Y quiero traer un ejemplo en particular, porque es el que conozco, de la migración venezolana. Todos sabemos que, bueno, Venezuela está pasando por una crisis importante y que ha llevado a miles o de hecho a millones de personas a salir del país, y muchos de ellas incluso a pie, caminando, lo que ha traído como consecuencia que los países vecinos de Hispanoamérica se llenen de migrantes venezolanos. La respuesta, en la mayoría de los casos, en particular de Chile, donde yo resido, ha sido aumentar las trabas burocráticas para la migración. Y eso ha traído como consecuencia que no ha disminuido el flujo de migrantes, sino que ha disminuido el flujo de migrantes legales y la cantidad de inmigrantes ilegales ha aumentado. Yo entiendo las razones por las que lo hacen. Obviamente es una búsqueda de frenar la entrada masiva de personas, que es un problema, pero en este caso particular, o sea, la consecuencia ha sido que cada vez tienes más migrantes ilegales. Estos migrantes ilegales, que muchos quisieran legalizar su situación, regularizarla, pero las trabas burocráticas no lo permiten, están condenados, uno, a trabajos precarios, porque al final no pueden acceder a una empresa, no puede contratarlos legalmente, entonces trabajan en negro. Normalmente son trabajos con condiciones bastante deplorables, lo que aumenta el riesgo de pobreza, o directamente condenan a esas personas a la pobreza. Aparte de eso, no pueden ni siquiera pagar impuestos, lo cual desde la perspectiva del Estado está perdiendo, porque esas personas no están contribuyendo en impuestos, no pueden cotizar a FONASA o lo que sería el servicio de salud o a las pensiones. O sea, estas personas que igual están entrando, al final terminan siendo más carga para el Estado que si estuviesen legales. Entonces, sé que es una situación compleja y no creo que la solución sea sencilla, pero me parece que se está abordando de la manera equivocada. ¿Qué opinas tú, Fernando? Que quisiera conocer tu opinión. Bueno, Leonardo, supongo ya que ya te habrás dado cuenta que la inmigración no puedes detenerla, como mucho ralentizar la entrada, pero van a seguir entrando de cualquier manera. Para entrar en Europa se suben a embarcaciones como las pateras que llamamos aquí en España, ¿no? Que cruzan el mar Mediterráneo, que van por alta mar, de vez en cuando pues los tienen que andar recogiendo, otras naufragan y se mueren todos, ¿no? Bueno, peor aún, se suben a cayucos, que son unas embarcaciones muy frágiles, y se meten en pleno océano Atlántico para conseguir alcanzar las costas de las Islas Canarias. En América pasa algo parecido, pero por tierra, claro. Fíjate lo que tienen que hacer los migrantes centroamericanos para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Y ojo, esa es solo una parte de la historia. Luego tienen que cruzar esa frontera y una vez la han cruzado, entrar y en ese momento además tienen que buscarse la vida. Es decir, pasan a ser inmigrantes ilegales y por lo tanto no tienen una posibilidad sencilla de encontrar un trabajo. Y si lo encuentran, pues están completamente expuestos y desamparados. De ahí que no les quede más remedio que trabajar en el sector informal o peor aún, que terminen delinquiendo. El problema este es un problema recurrente en nuestra época y es de una complejidad extrema y seguramente no tenga solución a corto o medio plazo. La ola migratoria que hay en el mundo desde hace muchos años es de unas dimensiones tales que es que no se había conocido nada igual en toda la historia. Los seres humanos siempre han migrado de una parte a otra y eso está más que documentado. Bueno, de hecho nosotros mismos estamos donde estamos porque nuestros antepasados migraron. Ya está. Nuestra propia especie es una especie migrante. Él se originó en África y a partir de ahí colonizó el resto de los continentes, ¿no? Pero vamos, nunca antes en toda la historia había habido tanta gente moviéndose de un lado al otro al mismo tiempo con intención de abandonar su tierra natal y establecerse en otra. Actualmente en el mundo hay unos 300 millones de migrantes, entendiendo migrante como una persona que vive en un país en el que no ha nacido.
Ahí evidentemente entran todos, ¿no? Desde un saudí millonario que vive en Knightsbridge, en Londres, como un maharaja, hasta un hondureño que ha entrado ilegalmente en los Estados Unidos y trabaja vendiendo tacos en Texas. Bien, evidentemente no tienen nada que ver el saudí y el hondureño, ¿no? Pero vamos, la mayor parte de esos migrantes son por lo general gente pobre, el tercer mundo, que emigra al primer mundo en busca de oportunidades. Evidentemente no puedes abrir la frontera de par en par porque zonas enteras de Estados Unidos o de Europa quedarían completamente anegadas de gente a la que no se la podría ni siquiera prestar servicios. Pero tampoco puedes cerrar completamente esa puerta, porque como te decía, los inmigrantes van a seguir llegando y van a hacer cualquier cosa y enfrentar cualquier riesgo con tal de entrar en el país al que se dirigen. Luego, una vez dentro, pues ya encontrarán el modo de conseguir un trabajo y de establecerse. Así que me temo que esto no tiene una solución fácil, como algunos creen, ¿no? Que te dicen, se cierran las fronteras, otros te vienen diciendo, no, esto se abre y asunto resuelto. No es tan sencillo. Abrir completamente las fronteras no es una solución, evidentemente, como ya te he dicho, pero es que cerrarlas por completo tampoco, que no sirve de demasiado. Yo la verdad es que no sé cómo se podría resolver esto, y creo que no lo sabe nadie, porque si se conociese la solución ya se habría aplicado. Si solo yo en todo el mundo la supiese, pues no sé, se la vendería al gobierno de Estados Unidos o a la Unión Europea y se la vendería por una millonada. Ya me podría retirar a tomar el sol a perpetuidad a alguna isla del Caribe. Pero vamos, siento comunicarte que yo la solución no la sé, pero me temo que no la conoce nadie. En fin, con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Ha sido un placer teneros al otro lado, como siempre. Y ya sabéis, mañana será 9 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.